Qué bendición que estemos ya a la mitad de las 40 madrugadas. Hoy es el día 20. La verdad no sentí cómo pasó el tiempo, pero aquí estamos de nuevo, contentos, gozosos, llenos de vitalidad y con deseos de poder hablar de nuevo de lo que me apasiona, hablar de Jesús. Y el día de hoy tendremos un tema muy importante para nuestra vida espiritual, como todos, ¿verdad? Porque toda la palabra de Dios es inspirada y útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, vamos a iniciar. Y esta cita muy importante es la que va a abrir nuestro estudio de hoy. El significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Me imagino que por más que querramos agotar en 40 madrugadas esos símbolos y ritos, no vamos a poder hacerlo. Pero sé que Dios nos dará lo más importante. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Por eso hoy tendremos que hablar del Señor del santuario. El príncipe de los príncipes, el Señor del santuario. ¿Por qué razón? Porque dice el libro de Daniel capítulo 8, versículo 11, que este poder que atacaría al santuario, que es un poder blasfemo que se introduce en la iglesia para hacerla caer, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Realmente no aparece la palabra sacrificio en el original. El continuo es esa lámpara continua, ese pan continuo, a eso se refería. Quitó el ministerio sumo sacerdotal en el cielo de Jesús y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces vemos que el ataque realmente directamente fue contra el Señor del santuario. Por eso hoy es necesario aprender algunas lecciones de él. Recordemos que el cordero que simbolizaba a Jesús era lo que el pecador tenía que llevar como ofrenda por su pecado y luego matarlo allí. Pero no podía pasar la otra línea, porque el sacerdote era el encargado de seguir adelante con la sangre, no él. Llevarla al santuario, pero quien hacía todo esto realmente dentro era el Señor, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el sumo sacerdote celestial ahora, el Señor del santuario. La figura de él es lo más importante, porque nada de lo que acontece en nuestra vida, ningún arrepentimiento, ninguna lucha que tengamos espiritual, tiene sentido si el sumo sacerdote no está allí para que pueda ministrarnos desde el cielo. Vemos que tenía que tener algunas vestiduras especiales. Dice aquí en Levíticos 8:6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto y le vistió después con el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces vemos que estos 8 elementos eran los que se miraban en el sacerdote. Son elementos especiales porque son las vestiduras sumos sacerdotales de Jesús. Como sacerdotes de Cristo, Dios se interesa en los detalles de nuestros también en cuanto a cómo vestimos. Cuando hablamos de la reforma que hay que hacer en la vida, también incluye
una reforma en el vestido. Pero esto se habla poco, a veces por no ofender a las personas, pero estamos hablando de cosas reales que van a suceder en nuestra vida cuando nuestro único interés es agradar a nuestro Salvador. Las verdades que enseña el santuario pueden reflejarse en las vestiduras también. O sea que el santuario enseña grandes verdades y las vamos a estudiar de aquí en adelante, pero también nos quiere decir algo a las vestiduras sacerdotales. Vemos la primera vestidura, que es la vestidura blanca de lino, que enseña la justificación. Y la segunda, la vestidura azul, ese manto, nos enseña la santificación. Y la tercera, la de muchos colores, la glorificación. Porque Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, de su carácter. Pero ahora se personaliza el santuario porque el Señor le da vida al santuario. Entonces vamos aquí a ver que las mismas lecciones del santuario están con el sumo sacerdote, el Señor del santuario. Entonces vemos que la justificación, la santificación y la glorificación están allí. Pero ahora, al estudiar el Señor del santuario, le vamos a dar vida. No van a ser verdades así desconectadas de Él, porque las verdades nos conducen a Él. Entonces vamos a hablar ahora, en lugar de justificación, de sus pies, y en lugar de santificación, del corazón, y en lugar de glorificación, de la cabeza. Porque aunque el sábado es importante y lo sabemos, más importante es el Señor del sábado. Entonces, aunque el santuario sea importante, apliquemos el mismo principio. Más importante que el santuario mismo es el Señor del santuario. Justificación está representada en esa vestidura de lino blanco, porque Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le han concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Realmente está hablando de acciones que son hechas por los santos, de personas que han sido justificadas, porque la justificación, o sea, el perdón, es el primer paso, pero nos conduce a la muerte del yo, y luego muerte del yo nos conduce a obras de justicia. Entonces podemos ver que esa túnica blanca tiene también otro complemento, que es la mitra, porque el que es justificado realmente ahora tiene pensamientos puros. O sea, es una persona que ha tenido una transformación total en su vida. El calzoncillo que usaba dentro, que no se mira, pero indicaba una pureza sexual. Y también podemos ver el cinto, porque Isaías 11:5 lo había dicho, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Pero este no es un manto para cubrir pecados, como muchos creen. Y enfatizan esto, somos pecadores. Y el pecado es parte de nuestra vida. No, es parte de nuestra naturaleza. Pero eso no implica que por tener una naturaleza defectuosa tengamos que pecar, porque Jesús la tuvo y nunca pecó. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio que da vida, que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios y es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Entonces, con ese manto seremos casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces estaremos ligados con el santuario, con ese lugar y con el dueño de ese lugar. Primera de Pedro 2:9 lo explica, diciéndonos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y primera de Pedro 2:5 lo remarca, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora veamos los pies para ver esas lecciones importantes del santuario. Sí, los pies están allí, pero también la Biblia tiene textos que nos dicen que esos pies simbolizan también ese altar del sacrificio y también a la fuente, porque eso es justificación, dos muebles. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Ese mueble era hecho de bronce, al igual que la fuente. Dice, como en un horno, por supuesto, porque ahí es donde se quemaba la víctima. Y su voz como estruendo de aguas, estruendo de aguas. Sí, ¿por qué agua? Porque ahí está el otro mueble, la fuente de agua, porque es un estruendo realmente cuando Dios a través de Jesús está en nuestra vida. Nuestra vida tiene esa gran cascada de bendición para otros, que no puede parar, porque no viene de la fuente, viene por el poder de Dios, que capacita a la fuente para ser esa fuente de bendición. Pero veamos reflejado esto en una vida, la vida de una mujer que no tenía bendición de Dios porque estaba alejada de Él, pero tuvo un encuentro con Él. Y ese encuentro lo tuvo tal vez no de la mejor manera, había sido tomado en adulterio, estaban los acusadores ahí listos con las piedras. Es que la ley de Moisés nos manda apedrear a las tales. ¿Tú qué dices? Era una trampa. Porque si él decía, no, el amor debe prevalecer, déjenla que viva, hubieran dicho inmediatamente a los judíos que él había transgredido la ley. Pero si hubiera dicho apedréenla, como dice Moisés, entonces hubieran dicho, él mandó apedrearla. No, respeta a Roma. Y lo hubieran matado de todas maneras. Pero simplemente se agacha y escribe algunos garabatos allí que los demás sí entienden. Esos garabatos en la RN eran los pecados de cada uno, porque cada uno de los que se acercó a ver salió de allí corriendo y avergonzado, desde los más viejos a los más jóvenes. Nadie quedó. ¿Y dónde están, mujer, los que te condenan? ¿Ha quedado alguno? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete. Pero esta mujer no se fue. Es que nadie le había dicho, ni yo te condeno. Pero los hombres estaban acostumbrados a decirle, vete. Era un objeto usada y luego le decían, vete, ya no te necesitamos. Pero esta mujer aprendió el secreto cuando se recostó la primera vez a los pies de Jesús. Fue lo que vio y de ahí en adelante decidió hacer esto su prioridad. Por eso una mujer bendecida solamente puede serlo cuando se sienta a los pies de Jesús. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas Marías que en nuestra vida están allí diciéndonos, es que pierdes el tiempo, es que debes de tener prioridades, pero la prioridad de una hija bendecida de Dios es sentarse diariamente a los pies de Jesús. Y lo hará continuamente. Y esta mujer dejó a los demás discípulos como enanos espirituales y así entendió que Jesús iba a morir, porque se sentaba a los pies de Jesús a beber esos raudales de agua para su vida. Y entonces lo ungió con lo que tenía, un costoso perfume de nardos que le costó 300 denarios. Era el ahorro de toda su vida, pero no le importó, porque era para su maestro, y lo enjugó con sus lágrimas y sus cabellos, porque para ella más importante ese contacto con Jesús, aunque su tío, ¿verdad? Molesto, dice, si supiera quien le toca, sería profeta, pero no le importó. Después la vemos a los pies de Jesús en la cruz. Ella no se separó ni un momento de él, porque su vida había sido tocada, transformada y bendecida. Y después la vemos, la primera que ve a Jesús en el día de la resurrección. Y me imagino que también estará cuando Jesús venga de pie, porque todo proyecto que empieza de rodillas termina de pie. No estudiamos Apocalipsis 6, ¿verdad? Pero lo voy a resumir lo más que pueda, porque estudiamos el 4, el 5 y ahora veamos el 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir
como con voz de trueno, ven y mira. Estos sellos nos muestran la historia de la iglesia, nuestra historia, cómo Jesús está con ella, a pesar de que empieza como un caballo blanco, termina perseguida y su sangre es derramada, y por eso lo presenta después como un caballo bermejo. Después se vuelve como un caballo negro por la mezcla de mentira con verdad. Y de último termina como un caballo amarillo porque es perseguida y muerta. Pero en el quinto sello, Dios ve las almas del altar que claman así como clamaba la sangre de Abel. No es que estén vivas esas almas, sino que es un clamor que surge, que solo Dios puede ver, porque para Dios no estamos muertos, para Él dormimos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Luego Apocalipsis 6:17 termina después del sexto sello que empieza con un gran terremoto y luego ahora estamos viendo esas manifestaciones que se están dando en nuestra vida, manifestaciones en los cielos. Ese terremoto fue el de Lisboa, pero fue el inicio apenas que arrancó todas las cosas que ahora estamos viendo. Pero dice allí una pregunta fundamental y así termina Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiere que les diga quién? Aquel cuya vida empieza el día de rodillas. Este permanecerá de pie. Y entonces ya en el capítulo 7:4, dice, y oí el número de los sellados. Este es realmente para mí, ahora que estudio el Señor del Santuario, que ve a la iglesia como personas que sufren y quiere ayudarlas, para mí este es el séptimo sello real. Porque dice 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Esta es una interpretación personal, por supuesto, quizá no encaja, pero yo creo que Dios va a poner un sello en nuestra vida. También Satanás tiene su marca, pero el sello es importante. ¿Quiénes son los 144,000? Lo repetiré las veces que pueda, porque no es un tema que quizá pueda ahondar, pero son los que estarán vivos cuando Jesús venga. ¿Por qué razón? Porque esto dice ahí mismo, son los que vienen de una gran tribulación, aquellos que pasan el tiempo de angustia, pero que son las primicias de Dios y para el Cordero. Hermanos, estamos a punto de recibir el sello de Dios. Ojalá tú seas sellado, porque si eres sellado, podrás sostenerte en pie. Pero el sello está ya siendo puesto en aquellos que todos los días le buscan de rodillas. Veamos algunos textos que nos ayudan a corroborar esto. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Sí, hermanos, porque el santuario celestial está en el cielo y aquí los eventos que se dieron en la tierra fueron la muerte y la resurrección de Cristo. Están conectados. Primera de Crónicas 28:2 dice, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Es que realmente era muy sabio Salomón cuando estaba entregado a Dios. Y luego dice el Salmo 132:7, entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. Habacuc 3:5 también lo dijo, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Entonces podemos ver que esta figura es real. Allí es donde Jesús asienta sus pies aquí en la tierra a través de su sacrificio. Por eso la manera de buscarlo es todos los días, porque ese es el consejo inspirado que dice cada día debemos dedicar una hora, la primera hora del día, a contemplar los últimos momentos de la vida de Cristo, porque solo esto, contemplándolo, seremos transformados. Bien, esta lección que veremos ahora es importante. Segunda de Crónicas 6:13 dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió las manos al cielo, y dijo, ahora, miren qué importante es que usted tenga un su estrado allí frente al altar de bronce,
Sí, esto hizo Salomón con mucha sabiduría. Un lugar que usted tenga específico de oración, su propio estrado de oración, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel. Él sabía que nunca iba a faltar en el trono un intercesor, porque ahora tenemos un intercesor en el cielo que se sentó en el trono de la gracia, donde espera escuchar nuestras oraciones y espera con gusto contestarlas. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. A Dios no se le escapa nada, ni un suspiro, ni una lágrima. Está atento, para eso vive, para interceder por nosotros. Ahora vayamos al corazón. ¿Qué tiene en el corazón este sacerdote? Tiene ese pectoral, ese realmente la cosa más hermosa que puede haber. 12 joyas importantes de colores sostenido por 4 cadenas de oro. Es que lo que lleva allí dice, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Es que realmente Dios nos tiene esculpidos en sus manos. Para Dios, su nombre es importante, lo conoce. Antes de que usted naciera, Él ya había hecho planes para usted. Lo más importante en la iglesia no son los planes, los métodos, las estrategias. Nuestro negocio son personas. Si no fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Me acuerdo de la oración de mi hijo Josué cuando era niño. Papito, ora por la comida. ¿Saben cuál era su oración? Papi, mami, titi, nani, amén. Oraba por personas, porque era un niño. Nosotros ahora oramos por cosas, pero debemos volver a la oración correcta. Oremos por personas, porque ese es nuestro negocio principal. Personas, salvarlas, interceder por ellas. Ahora veamos la cabeza. Sí hay un mueble de oro hecho de una pieza con 2 ángeles allí, el propiciatorio, pero también el sumo sacerdote debía tener una lámina de oro con una inscripción especial, santidad a Jehová, pero tenía que tener unos cordones azules que representaban la ley de Dios. Por eso el sello es puesto en la frente. Éxodo 28, 20, 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermanos, el mundo le tiene miedo a la ley. Hablar de ley es hablar de legalismo. Hablar de ley es encender las alarmas, porque esa ley ya fue clavada en la cruz, fue confirmada en la cruz, pero es la ley del nuevo pacto, del nuevo sacerdocio, porque si era necesario un nuevo sacerdocio, se necesitaba un nuevo pacto y un nuevo templo. Y esa ley es la ley de Dios para ser grabada en el corazón. No temamos a la ley, es nuestra mejor garantía, nuestra mejor seguridad de que estamos protegidos por Dios. Versículo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hermanos, cuando está la ley escrita en el corazón es imposible pecar, porque entonces la voluntad de Dios será lo que más buscaremos en nuestra vida, porque esa ley está escrita allí con el dedo de Dios. Jeremías dice respecto a ese estruendo, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Sí, esta ley de libertad
es la ley que nos juzgará también. Pero esa diadema importante es lo que debe haber realmente en nuestros pensamientos: santidad a Jehová. Feliz es el hombre cuyo pensamiento persevera en Dios. Ya estamos por terminar. Este es el último texto que servirá de exhortación para ustedes. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dios ya tiene una corona para ti. Dios tiene una vestidura especial para ti. Dios tiene un arpa para ti. Los ángeles, pienso que su trabajo en el cielo es todos los días darle brillo. Ahí está tu nombre también, el nombre nuevo, porque todo será nuevo. Esta corona es tuya, no la pierdas. Dios ya la hizo. No dejes que se pierda una corona. Que nadie te la quite. Que tus pensamientos hoy sean solamente para Dios, para que aquel día tú puedas estar de pie. Los esperamos mañana. El tema será los colores del santuario. Estos son los colores de la vida, porque la vida realmente es linda. Que Dios los bendiga.